¿ya? La idea de este estudio, siempre vuelvo a repetirlo por si hay alguien que se va incorporando, el estudio inductivo lleva 3 áreas, abarca 3 áreas: observación, interpretación y aplicación. La observación y la interpretación la hacemos aquí en vivo y en directo, y la aplicación nosotros lo traducimos a cómo preparar un bosquejo homilético que puede servir para hacer un estudio bíblico, para una célula, para predicar, en fin, en cualquier caso, siempre va a servir. Entonces, esa parte más técnica la vamos a hacer después, ¿ya? En un taller para los que quieran participar. Y los que no puedan participar, bueno, igual seguro más adelante vamos a incluir la preparación del mensaje, pero ahora nos ha tocado tocar temas bien delicados, y vale la pena ocupar tiempo en explicar esas confusiones a veces teológicas que hay, para poder después aplicarlo, ¿ya? Ahora, el tema que vamos a tratar ahora está bastante interesante, es muy sencillo, no hay tanta profundidad teológica porque ya pasamos el texto capítulo 1, 2, capítulo 1 y capítulo 3, que tiene mucha enseñanza teológica. Esta es una aplicación, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Así que ahora vamos a revisar el texto, ¿ya? El alimento de compartir la palabra. Nos vamos a centrar, la enseñanza esta está en Juan capítulo 4, en el versículo 31 y 42, pero vamos a revisar todo el contexto, porque entramos a la lección 4, que ustedes anoten en su libro, está el título lección 4, pero no está el título de la lección, que dice 3 enseñanzas sobre la verdad. 3 enseñanzas sobre la verdad. Eso es lo que vamos a tratar, así que póngale usted, eso está en la página 70. ¿Ya? En la página 70. Acuérdense que vamos a la 70 y después volvemos otra vez al texto. Página 70 está esto que yo les estoy mostrando. El desarrollo semanal, dice lección 4. Y hay un texto para memorizar, que es el mismo texto que nos muestra el verdadero amor en Juan 4, y que es el mismo texto que nos habla del tema central de este capítulo, que es: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ¿ya? Porque ya están blancos para la siega. O sea, ese es el texto central. Esta lección y las otras 2 que vienen se van a estar apuntando hacia este texto, ¿ya? Así es que para que lo tengan ustedes presente. Ya. Entonces avanzamos. 3 enseñanzas sobre la verdad. Esta es la lección 4. El alimento y compartir la palabra, Juan 4, 31, 32. ¿No? Ahí está otra vez, para que lo puedan ir tomando. El tema central, el verdadero amor en Juan. El texto para memorizar es Juan 4, 35. Ahí está. No sé si vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Ya? Y vamos entonces a la lectura propiamente tal. Este es el espacio de observación, ¿ya? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hacía bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis, aunque no Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Yo puse ahí entre mediodía, para que entendamos cómo estaba el sol en ese rato. Ya, entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos, vamos a revisar el texto acá. Cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, ya, de aquí Jesús, cuando se empezó a hacer famoso, decidió irse de ahí y se fue a Judea. ¿Ya? Aquí podemos ir viendo en el mapa dónde está Judea, era como la provincia, ¿ya? Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, es decir, de ese lugar a ese lugar, ¿ya? Y dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria, ¿ya? Ahí está Samaria, está al medio. Entonces uno lo ve como lógico y se va de aquí para allá, pasa, es necesario, o sea, no hay otro camino. Pero ocurre que los judíos no se llevaban bien y vino a una ciudad llamada Sicar. Ahí está Judea. De Judea Jesús iba a Galilea, tenía que pasar por Samaria y se detuvo en la ciudad llamada Sicar. Pero una observación importante, los judíos no pasaban por Samaria. Ellos, para ir de Judea a Galilea, cruzaban el río Jordán, pasaban por el otro extremo, por el otro lado, y después volvían a cruzar para entrar. Entonces se daba una vuelta más larga, pero evitaban encontrarse en este rincón con las personas samaritanos. Evitaban encontrarse con los samaritanos, porque podría haber animosidad, haber enfrentamiento. Entonces, para evitar esto, ellos daban esta vuelta larga. Pero Jesús dice que le era necesario. Entonces uno dice, de acuerdo a las costumbres judías, Jesús no necesitaba pasar por Samaria porque había un camino predeterminado por fuera de Samaria. Entonces, ¿por qué para Jesús era necesario? O sea, esa es la pregunta que tenemos que nosotros hacernos. ¿Por qué Jesús quiso pasar por Samaria? Y bueno, el texto completo nos aclara por qué, ¿cierto? Jesús está enseñando algo importante acá. Lo que se ocurrió acá, él se encontró con la mujer samaritana. Ahora, vamos con la mujer samaritana, ¿ya? Entonces, lo que necesitaba hacer Jesús era encontrarse con esta mujer, ¿ya? Eso es lo que necesitaba Jesús, ¿ya? No era necesario por temas de distancia, sino que era necesario porque él necesitaba hablar con esta mujer, ¿ya? Él tenía una cita, podríamos llamarlo una cita divina con esta persona, porque necesitaba a través de esta persona entregar un mensaje de salvación a todo el pueblo. Así es que ese era lo necesario. Y ahí fue que pasó por Judea, pasó de Jerusalén a Sicar. Sicar era una ciudad que no era de las mejores ciudades, era una de las que en algún momento se llamó la ciudad de refugio, donde huían aquellas personas que por error habían matado a alguien y para evitar el juicio se iban a esa ciudad y ahí eran protegidos. ¿Ya? Entonces Jesús pasaba por ahí, había todo tipo de personas en esta ciudad, no era una ciudad muy especial. Y él se quedó, fue necesario pasar por Samaria. Y estaba allí el pozo de Jacob, ya el pozo de Jacob, ya vimos esa escena. Entonces, pero ¿quiénes eran los samaritanos? O sea, para poder entender bien la conversación esta, tenemos que también descubrir bien quiénes eran los samaritanos. Y aquí encontré esta descripción que me pareció que resume bastante bien lo que son los samaritanos. Es un pueblo bíblico que habitó Samaria después de que los asirios llevaron cautivo al reino del norte. Es decir, los samaritanos
son el reino del norte. O sea, los israelitas, cuando Israel se dividió entre norte y sur, ya, ya entre las 10 tribus y las 2 tribus, ya cuando se dividió, estos empezaron a llamarse samaritanos, porque eligieron Samaria como lugar central. Y los samaritanos tenían sangre israelita y sangre gentil. ¿Qué pasó con la gente del norte? Cometieron la abominación de combinarse con los pueblos que estaban alrededor, cosa que la tribu de Judá no hizo. Entonces ellos se combinaron y se fueron a vivir al reino, digamos, a Samaria, pero mantenían las mismas creencias que el reino del sur, que los judíos, que después pasaron a ser ellos, tomar el nombre completo, y hoy los samaritanos se llamaron samaritanos, y los israelitas mantuvieron el nombre, digamos, de ahí viene el nombre de judío y todo eso. El caso es que los judíos, despreciaban a los samaritanos porque habían cometido esa atrocidad de combinarse con otras razas. Ya, ese era el problema ahí. Entonces, y los samaritanos mantenían las mismas costumbres, trataban de mantener las mismas costumbres, pero enfocado en su lugar donde estaban. O sea, una lucha de tipo religiosa tenían ellos. Los samaritanos entonces tenían sangre israelita, su religión era la mezcla de creencias y prácticas judías y paganas. En la parábola del buen samaritano que se percibe el odio que los judíos habían llegado a sentir a sus samaritanos. Siempre se habla del buen samaritano como algo positivo, para el judío era algo negativo. Y Jesús, en la parábola del buen samaritano, usa justamente una persona despreciable para darle una lección a los que supuestamente hacen todas las cosas bien. Esta lección de encuentro con la mujer samaritana es más o menos lo mismo, en la misma temática que Jesús quiere entregar en Lucas, cuando habla del buen samaritano. Porque el Señor mandó a sus apóstoles a enseñar el evangelio a los samaritanos. Felipe tuvo un gran éxito misional, y ahí habla, digamos, que el Señor no deja fuera a los samaritanos. Ahora contextualicemos. Recordemos que Juan nos acaba de relatar un encuentro de Jesús con Nicodemo, que era un máximo hombre líder religioso. Y le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. A esta mujer, pero a Nicodemo no lo desnuda, no le dice su vida, sino que entran a un diálogo más teológico. Pero con esta mujer es otro tipo de encuentro, es un encuentro donde también hay una conversación teológica, pero Jesús va al corazón de la mujer. Con esto estamos descubriendo que Jesús trata a cada persona según su propia necesidad, y el objetivo siempre va a ser el mismo: llevar a la persona a tener un encuentro personal con él. Ahora, viene una mujer, esto se destaca, porque las mujeres cuando llegaban al pozo, a un pozo y había un hombre, no podían sacar agua, llámense samaritana o judías, no podían sacar agua hasta que el hombre se fuera. La película no muestra mucho eso, sino que ve que la mujer empieza a sacar el agua, empieza el diálogo, pero estrictamente la mujer no debería sacar agua hasta que el hombre se fuera. Y no podían hablarse. La mujer no podía hablar al hombre, el hombre no podía hablar a la mujer. Tenían prohibido eso. Pero Jesús le habla, entonces ya es sorprendente. Y Jesús le dice, dame de beber. Ahora, cuando Jesús le dice, dame de beber, la mujer, obviamente, primero sorprendida de ver a un judío en ese lugar, porque el judío estaba arriesgando su vida, o a lo menos un mal rato, pero también es un hombre y que no debería hablarle. Entonces, pero Jesús genera un contacto, ¿ya? Genera un contacto. Ahora véanlo ustedes de la perspectiva de la evangelización, o sea, del compartir la fe. Jesús genera el contacto. Los discípulos ya no estaban, dice el 8, y el 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Que soy mujer y samaritana. Porque judío y samaritano, dice Juan, explica, no se trataban entre sí. Entonces la mujer trata de esquivar el contacto con Jesús, ¿ya? Y luego Jesús no le responde tanto el por qué, ni sigue la temática de la mujer, sino que la lleva a lo que él, hacia dónde quiere llegar.
Y él le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Hay una respuesta a una necesidad. Tengo sed, alguien tiene que darme de beber. La mujer le dijo, Señor, no tienes ni con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿que de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo al cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella está entendiendo que Jesús está apuntando a una cosa más espiritual, pero lo aterriza a la pregunta terrenal, o sea, ¿cómo acaso tú eres más grande que Jacob? Ahí está una observación terrenal. Acuérdense, ¿se acuerdan ustedes que en la conversación de Nicodemo y Jesús, nosotros dividimos en espíritu, alma y cuerpo? Entonces, esta observación siempre va a estar, de la mujer y el hombre va a estar, en este caso, en la línea de lo físico, ¿ya? Pero Jesús estaba buscando algo que era lo espiritual, ¿no? Ahí está el punto. Y para eso Jesús apunta a una necesidad también física, dame de beber, ¿ya? Y luego le dice, yo tengo agua viva. Entonces la mujer podría ver cómo abre el contacto con esta palabra, como que él tiene una necesidad, pero luego le dice, yo tengo agua viva. Y la mujer le dice, no, pues ¿de dónde la vas a sacar? O sea, eso no es creíble, ¿ya? Entonces, en razón de eso, ya se abre el diálogo, ya están conversando, y respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Jesús le responde con una observación terrenal, también, ¿ya? Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿ya? No tendrá sed jamás, ¿ya? Sino que el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Ya, denme un segundito. Entonces ahí nosotros ya tenemos el diálogo abierto, están conversando Jesús y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Esta le da la mujer una interpretación terrenal. Y respondió Jesús y le dice, trae a tu marido, ve, llama a tu marido y ven. ¿Ya? Y luego y la mujer le dice, yo no tengo marido. El Señor le dice, si has tenido 5 maridos, bien has dicho, porque el que tienes ahora no es tu marido. ¿Ya? Esto has dicho con verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí se estableció la autoridad espiritual de Jesús, ¿ya? La autoridad espiritual de Jesús. Entonces, si se fijan bien, hay un paseo en esta conversación entre el espíritu, en lo espiritual, el alma y el cuerpo, porque la mujer había tenido 5 maridos, obviamente necesitaba cariño, ¿ya? El Jesús la está llevando a un encuentro espiritual, tal como lo hizo con Nicodemo, pero con otras herramientas y con otros argumentos, y la mujer insiste en llevarlo al plano de lo físico, ¿ya? Porque no hay otra interpretación para ella, aunque tiene conocimiento espiritual. A causa de ese conocimiento previo espiritual, de creencias religiosas que tenían, entonces ella dice, aquí algo raro hay porque debes ser profeta, porque ¿cómo descubriste que yo tengo 5 maridos y que ahora el que tengo ahora tampoco es mi marido? Entonces ahí dice, tú eres profeta, o sea, tú tienes algo especial, ¿ya? Entonces ahí podría decir, ya la mujer entiende que está en un diálogo con alguien que no tiene, que no es un hombre común y corriente como todos los hombres que ella ha conocido, sino que es alguien absolutamente distinto. Ahora, ella cuando descubre que está hablando con una persona espiritual, lo lleva a un plano teológico. Mire la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que deben adorar en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el lugar donde se debe adorar? Esa es la pregunta que usted, o sea, le
desviando. Ya no hablemos de mis maridos, no hablemos de mi vida, sino que hablemos de otra cosa. Y esto suele ocurrir, por lo general, aquellas personas que insisten en cambiar el tema, llevar el tema a conceptos, por lo general están evitando tener ese encuentro necesario y real con Jesucristo, ¿ya? Entonces, hay una expresión disuasiva, una pregunta teológica por parte de la mujer. Jesús le responde una cosa espiritual. Le dice, créeme que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hay una explicación espiritual. Como ven, hay un juego entre lo físico, lo terrenal, lo espiritual. Jesús está haciendo este juego como de ajedrez para llevar al jaque a esta persona. Y Jesús le aclara, le dice, vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Ahora se identifica a Jesús como judío frente a la mujer samaritana, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Más le dice, la hora viene y ahora es, o sea, aunque yo soy judío y sé, tengo más, digamos, más cercanía a la verdad que ustedes mismos, le dice, pero llega un momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no es ni acá ni allá. O sea, la pregunta no es tan relevante dónde se adore. Lo que necesita es tener una adoración en espíritu y en verdad. Es lo mismo que Jesús le está diciendo, le dijo a Nicodemo en los estudios que ya hicimos. Necesitas nacer de nuevo. Él está diciendo, mira mujer, si tú puedes adorar allá, pero aún así tu adoración no le va a llegar al Señor. ¿Ya? Entonces, Jesús le da la explicación de lo espiritual. ¿Ya? Y la mujer, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Otra expresión, otra pregunta disuasiva. Ella quiere evitar tener ese encuentro, ¿ya? Con Cristo. Llamado el Cristo, dice, la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y fíjense lo que le dice Jesús. Esto es tremendo. Es la primera persona a la cual Jesús le dice, yo soy el Mesías. Ni siquiera a sus discípulos. Entonces, a Nicodemo, Jesús le dice, es necesario que así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre será levantado. Pero acá, a la mujer samaritana le dice, derechamente, yo soy el Mesías. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ahí tenemos ¿cómo se llama? ¿Hacia dónde quería llevar Jesús a la mujer? Al encuentro personal con él, con el Mesías. Él le da una explicación espiritual a lo que está, a la conversación. Entonces Jesús necesitaba pasar por Samaria, por Sicar, para encontrarse con esa mujer y darle salvación desde el punto de vista espiritual, ¿ya? Así que está bastante interesante esto. Sigamos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, por lo que ya les dije anteriormente. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta, qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, la mujer no está diciendo encontrar el Cristo, sino que va a llamar a los hombres de la ciudad, a la gente de la ciudad, para decirle, oye, ¿sabes qué? Hay una persona que podría ser el Cristo. Ahora imagínense la fama que tenía esta mujer. Aunque, como les dije, en Sicar no vivía gente de los trigos muy limpios, había de todo. Entonces, en ese sentido, la gente salió de la ciudad y vinieron a ver qué es lo que estaba pasando. Por curiosidad, porque fueron 2, 3, otros siguieron, pero fueron a ver qué estaba pasando. El hecho es que la mujer en este momento se convierte en una persona que tiene convocatoria, ¿ya? Convoca para que vengan a ver a Jesús, ¿ya? Y dice el texto, que es donde nos centramos para cerrar nosotros, y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra.
¿Cuál es la voluntad del que me envió? ¿A qué envió Jesús? O sea, ¿a qué envió el Padre a Jesús? ¿Ya? Lo envió a a morir en la cruz, a morir para dar salvación. Entonces, la voluntad del Señor es que entregue el mensaje de salvación. ¿Ya? Eso es. Esto se llama proclamar, o también puede ser evangelizar. También se llama así. Es decir, ¿qué es lo que hace Jesús con Nicodemo? Lo evangeliza, le proclama. ¿Qué es lo que está haciendo con la mujer samaritana? La está evangelizando, le está proclamando. Entonces, aquellas personas que les gusta la evangelización o que tienen don de evangelista, aprendan bien. Juan, en el capítulo de la conversación con Nicodemo, aprendan bien Juan 1, del 1 hasta el 4, los capítulos, léanlos bien y vean, esta conversación tiene para mucho. Si estuviéramos en clase de evangelismo, hay mucho que decir acá en esta conversación de Jesús, pero lo que yo quiero enfocar, o sea, la lección está enfocada en esto, en una comida. Los discípulos tenían hambre, Jesús tenía sed, se acercó al pozo porque tenía sed, era mediodía, pero los discípulos le rogaban que comiera, y Jesús le decía, yo tengo una comida que comer, es decir, yo ya estoy satisfecho, mi cuerpo está satisfecho. Curiosamente, Jesús estaba satisfecho, había perdido hasta el apetito, por decirlo de esa manera, porque estaba pasando una cosa tan maravillosa que una mujer, que era una mujer no con muy buen prestigio, estaba llevando su mensaje a una ciudad donde fácilmente podría haber salido la gente a apedrearlo, a matarlo, a pelear con él, pero salió a escuchar si era realmente el Mesías. ¿Ya? Entonces Jesús, cuando los discípulos empiezan a preguntar, ¿alguien le habrá traído qué comer? Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, es decir, que lleve a las personas a la salvación, que les proclame, que los evangelice. Y le dice Jesús, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es decir, no hay tiempo que perder. Hoy es el tiempo. ¿Se acuerdan que Jesús le dice, hablamos del tiempo en la conversación con Nicodemo, ya, hoy es el tiempo. Hablamos de esto con la conversación con Nicodemo, que la salvación es aquí y ahora, y también la condenación es aquí y ahora, no después. Entonces por eso Jesús le urge entregar esta palabra a esta mujer, porque la mujer necesitaba tener ese encuentro personal con el mismo Mesías. Y Jesús sigue explicándole a los discípulos, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Entonces, cuando está hablando de salario acá, no se está refiriendo a las bolsitas de sal que ganaban antes, ni tampoco se está refiriendo a dinero, sino que se está refiriendo a una recompensa mayor, que es fruto para vida eterna. Es decir, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Es decir, Pablo lo dijo a los Corintios, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, el trabajo de entregar el mensaje de salvación es un trabajo en equipo. Uno habla, otro cosecha, quizás muchas personas que se entregan al Señor en algún momento de su vida, alguien antes ya le había hablado, ¿no? Si mi abuelita me decía, mi compañero de trabajo me dijo, yo nunca le hice caso, pero llegó el momento. ¿Ya? Entonces es un trabajo en equipo.
Ya, porque en esto es verdadero el dicho, uno siembra y otro es el que ciega. Ahora dice Jesús a sus discípulos, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Es decir, aquí no hay competencia, aquí lo que hay es colaboración, es trabajo en equipo, corporativo, como un cuerpo. Somos un cuerpo, o somos un equipo. Nosotros decimos, somos una familia que mira hacia un solo lugar. Entonces, esos son los puntos, ¿ya? Ahora, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Es decir, cuando la mujer les dijo, dio testimonio, muchos creyeron. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó Jesús 2 días. O sea, ya no había pelea entre judíos y samaritanos. ¿Por qué? Porque el evangelio es un evangelio de reconciliación. Cuando usted ve que hay luchas de doctrina, luchas teológicas, o cuando alguna persona viene y dice, no, es que ellos están mal por tal, bla, 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 y te desvía, te pone dudas, te pone sospechas, te incomoda en el espíritu, entonces obviamente que está sembrando división. Es diferente cuando hay un trabajo colaborativo en donde todos trabajamos en función de lo mismo. Entonces Jesús se quedó con los samaritanos que eran personas no gratas para los judíos y viceversa, pero él se quedó 2 días. Y dice la palabra que él se quedó, pero creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, habían creído por la mujer samaritana, pero ahora habían creído por la palabra de él. Y le decían a la mujer, que se hizo famosa, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire la fe de los samaritanos. Los judíos crucificaron a Jesús y no creyéndole, pero los samaritanos, por esa visita que hizo Jesús, le creyeron. Jesús entonces tuvo un trabajo exitoso ahí. Ahora entendemos por qué Jesús necesitaba pasar por Samaria, ¿ya? Ahora vamos al texto específico que ya lo leímos, pero para darle énfasis al tema de ahora. Entre tanto, los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, ¿ya? Entonces ellos decían, ¿le habrá dado a alguien de comer? ¿Ya? ¿Alguien le habrá traído algo? La mujer a lo mejor le dio un sándwich, algo. Porque ¿cómo se le iba a pasar el hambre tan rápido, si estaba muerto de hambre y de sed? Entonces, en ese aspecto, ellos no, otra vez los discípulos llevaban su observación al campo de lo terrenal, a lo físico, al cuerpo. ¿Me entiendes? ¿Ve cómo se dan vuelta en eso? Ahora, cada vez que nosotros escuchamos una enseñanza espiritual, por lo general la bajamos a lo terrenal y entonces no la entendemos con facilidad. Y así hay muchas religiones, muchas iglesias, mucha enseñanza que se dedican a la teología del pan, a la teología de quién le trajo de comer a Jesús, de dónde, por qué físicamente Jesús perdió el apetito en ese momento. Pero no descubren, no tienen revelación de Dios respecto a lo que realmente Jesús quería decir. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, es decir, que proclame. Eso es proclamar, ¿ya? Que proclame. Esa es la voluntad del Padre, que yo pueda proclamar, es decir, compartir lo que el Señor, el mensaje del Evangelio. Entonces, ese es el punto clave, la necesidad que tenemos de compartir, ¿ya? El mensaje de salvación. Ahora, no decís vosotros, le explica ahora Jesús, aún faltan 4 meses para que llegue la siega.
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es decir, no hay tiempo que esperar, es hoy, ahora. No hay tiempo que esperar. Jesús necesitaba pasar por Samaria porque necesitaba rescatar a los samaritanos también. Su mensaje no aparta a nadie. Si hay alguien que es realmente inclusivo, es Jesús. En la más pura, en el más puro significado de la palabra inclusivo. ¿Ya? Entonces, Jesús le dice a los discípulos, yo tengo una comida que comer. Es una explicación espiritual. Pero los discípulos le dan una interpretación terrenal. ¿Ya? Y otra vez Jesús le da una explicación espiritual. ¿Ya? Para que pudiesen llegar a entender. Entonces, la tarea de la evangelización, de compartir el mensaje de salvación, es diferente a la, ¿cómo se llama? Al hacer proselitismo. Es distinto. Cuando se hace proselitismo, cuando la gente llama a otros a que se hagan parte, se hagan correligionarios, lo hacen los políticos, lo hacen los cristianos, los religiosos. Pero lo que Jesús está hablando acá es llevar a otro nivel esta conversación y decir aquí no es tan importante que la mujer samaritana se convierta en ser judía, porque comienza a creer como Jesús creía, sino que lo importante es que esta mujer tenga la satisfacción de tener un corazón abierto para el Mesías, y eso va a transformar su vida interior. Entonces no importa si es samaritana, como esta mujer, o si es uno de los principales líderes religiosos, como era Nicodemo, sino que lo importante es Jesús, quien trae respuesta al líder religioso, pero también a la mujer y a un pueblo que era despreciable. Entonces es maravillosa esta lección, es de mucho amor. ¿Ya? Jesús da el ejemplo real a los discípulos. Y luego les dice, el que ciega, recibe salario. Ahora están, fíjese, en la conclusión, Jesús con los discípulos de lo que estaba pasando. ¿Ya? El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Tal como les decía delante, este es un trabajo completamente de equipo. ¿Ya? Es decir, aprender a compartir el trabajo. ¿Ya? Los llaneros, los solitarios no funcionan mucho. ¿Ya? Y en esto es muy importante destacar que Jesús trabajaba mucho las relaciones, de ahí viene la palabra después que la transformaron en, ¿cómo se llama? En una palabra en religar, en volver a juntar. Jesús trabaja las relaciones. Quiero decirle que las relaciones deben ser trabajadas intencionalmente. Es proponerse, llevarnos bien, trabajar bien, hacer equipo, eso debe ser intencional. Y si yo me he propuesto mantener un trabajo de equipo, ser parte de una familia, yo no me voy a apartar en este aspecto, porque uno es el que, bueno, uno estará sembrando, el otro cosechará, cada uno con lo suyo. No, somos parte de un mismo equipo. Uno es el que siembra, dice Jesús, y otro es el que ciega. Yo los he enviado, dice, a cegar donde vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en su labor. Es decir, yo les doy ahora parte de algo que ustedes no comenzaron, pero ustedes van a concluirlo. ¿Ya? Ahora, esta es la parte importante, el versículo 39. Y muchos de aquella ciudad creyeron. Es decir, aquí habla de fruto, y aquí habla de muchos. Juan 15, el que lleva mucho fruto. Muchos creyeron. ¿Por qué? Porque se hace la ecuación correcta. Se está proclamando algo del Espíritu. Jesús es el Señor. Eso se proclama. No se está diciendo venga a la iglesia porque hay buenos asientos. ¿Ya? Eso es terrenal. Tampoco se está diciendo venga a la iglesia porque acá se le pasará la angustia. Eso es del alma. Aquí Jesús va a lo más profundo
y a lo que realmente da vida eterna, va al espíritu. Se satisface el alma, se satisface el cuerpo, la parte física, pero lo más importante es salvación y vida eterna. Entonces, Jesús apunta a eso. Las iglesias, o nosotros, el ser humano, se equivoca muchas veces en el objetivo, pierde el objetivo de lo espiritual y se va a lo terrenal o se va a lo emocional. Y la mayoría de la gente confunde lo emocional con lo espiritual, lo que es muy dañino. Es por eso que la gente se va decepcionando también, porque confundió lo espiritual con lo emocional. Sigamos. Trabajo en equipo, ya lo puse. Entonces, hay 3 alimentos del discípulo, para que usted lo anote. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado la oración y la palabra. Esto, estoy seguro que la mayoría dice, bueno, estos son 2 alimentos que tenemos que alimentarnos siempre la oración y la palabra. Esto nosotros lo traducimos a una sola palabra. Le ponemos nosotros intimidad. Cuando nosotros hablamos, en nuestro contexto, hablamos de intimidad, estamos diciendo a una persona que no solamente ora y que no solamente lee la palabra, sino que suma estas 2 cosas. Lee la palabra, pero también ora. Y entonces esta suma genera un efecto espiritual que es la intimidad con el Espíritu Santo. Pero hay un tercer elemento, que es también un alimento, que es la proclamación. Es decir, un discípulo que no suma estas 3 cosas está mal alimentado, desequilibrado. Hay personas que se dedican mucho a la palabra y eso está bien, pero si se dedican mucho a la palabra y no oran, entonces la palabra se convierte en letra muerta. No para sí mismo, sino para afuera. Porque bueno, para sí y para afuera también. ¿Ya? Una persona que solamente ora puede caer en errores de orar o esperar cosas que no están en la palabra. Pero si una persona ora y está en la palabra, bueno, hay un buen equilibrio, hay intimidad. Pero una persona que tiene intimidad inevitablemente termina proclamando. Entonces esto es así. La oración más la palabra termina siempre en proclamación. Si uno le dice a una persona, oye, tú tienes que compartir, hablar con la gente acerca de Cristo, entonces, si la persona solamente tiene palabra, lo que está haciendo es proselitismo. Si solamente tiene oración, también hace proselitismo. ¿Por qué? Porque está atrayendo a la gente hacia su forma de hacer las cosas. Pero la proclamación del Evangelio es llevar a la persona a Jesucristo, a Jesús. Llevar a que cada uno tenga su experiencia personal con Jesús. Y eso le lleva, a su vez, a hacer un trabajo, a vivir con la comunidad de fe que tiene su fe en Jesús, llamada iglesia, ¿ya? La comunidad de fe que se llama iglesia o familia, ¿ya? Como un solo equipo. Entonces, no hay llanero solitario. Si bien yo entrego mi vida a Jesús en lo íntimo, pero inevitablemente Jesús me lleva a una comunidad, como es lo que estaba pasando acá con los discípulos, que la mujer recibió el mensaje de Jesús, y a la vez, o sea, una vez que lo recibió, ella lo compartió con los demás. Entonces, esa es la parte importante. Entonces vamos a borrar esto. Y luego, ya para cerrar, ¿cuál es el propósito del mensaje? Que conozcan a Jesús. Es decir, el propósito siempre del mensaje de Jesús es que le lleguen a conocer a Él. No es otra cosa, ¿ya? No es otra cosa. No es que conozcan la iglesia. No es que me conozcan a mí, que te conozcan a ti. Siempre el mensaje debe ser que conozcan
a Jesús. Jesús es el personaje principal de esta película. Jesús es el personaje principal para nuestras vidas, ¿ya? Y con esto estamos cerrando. Quedan unos minutos.